se ha revelado de diferentes maneras a la humanidad en una forma general. Dice el salmista que los cielos cuentan la gloria del Señor y los firmamentos. Y Dios ha revelado también de una forma personal a cada uno de nosotros, específica, porque Él quiere que cada uno de nosotros podamos conocer a Jesús. No hay cosa más hermosa, hermano, de llegar a entender que Dios quiere hablarnos. Y a veces me encuentro, sentado en el escritorio, cuando estudio, a veces acostado en la cama, tengo una silla al lado. Y a veces pienso que me estoy poniendo quizás medio mal en la cabeza, porque le hablo a la silla. Y usted dice, pastor, ¿cómo le hablo a la silla? Es porque he entendido que el Espíritu Santo es mi ayudador, es mi consolador, es el que está al lado mío. Y a veces me imagino que Él está sentado ahí y le hablo, le pregunto. Y yo veo que me veo y dice, Pablo, se está volviendo loco, está hablando solo. No. He entendido que el consolador está siempre al lado de mí. Que dirige mi vida. Necesito su palabra porque ella es la dirección preciosa para nuestra vida. Por eso cantamos tan importante. Si tú me hablas, abrirás. Hermano, voy a abrir lo que tenga que abrir. Porque una palabra direccionada por el poder del Espíritu Santo, hermano, puede transformar tu vida, la vida de tu familia. El viernes hablábamos en la reunión de matrimonio de cómo tener matrimonios sabios. Hablamos profundo. Usted sabe que la sabiduría no se cobra. La sabiduría no se logra en un instituto académico. La sabiduría viene de parte de Dios, solo para aquellos que hacen la palabra. El proverbio nos enseña por lo menos varios principios, hermanos, de tener un matrimonio. Usted puede decir una familia, tener un hombre sabio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, es que para ser sabios tenemos que poner como centro la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es centro de tu vida, de mi vida, jamás podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa en mente hueca, que siempre me enseñó hermano Cabo esos pensamientos que sin duda eran muy fuertes en sus palabras del Señor, y él decía siempre, el Espíritu Santo no actúa en mente vacías. Por eso la palabra del Señor tiene que ser el centro de nuestras vidas, tiene que ser el eje donde te guía todas las cosas. Lo segundo, hermano querido, no solo alcanza a ser el eje o el centro, necesita, hermano, nosotros para ser sabios necesitamos vivir la enseñanza de la palabra del Señor. Porque el conocimiento, la inteligencia, el saber, la manera de aprender son muy importantes, pero sin duda siempre nos va a llevar a la sabiduría que necesitamos de parte del Señor para nuestras vidas. Y lo tercero que hablamos, queridos hermanos, si queremos ser sabios, necesitamos confiar en la sabiduría de Dios. Proverbio dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Sin duda, queridos hermanos, necesitamos más que nunca en este tiempo ser sabios. Porque gente de conocimiento, gente académica, gente que tiene recursos, en este mundo hay muchos. Pero el mundo necesita personas que actúen con sabiduría. ¿Verdad? Es un tema muy lindo, se va el tema neto y al tanto tratar de la sabiduría. Pero hoy no es el tema, es usted se lo perdió, pero algo ahora por lo menos. Amén. De la importancia de la sabiduría del Señor. Queridos hermanos, los llevo a Gálatas en esta mañana para reflexionar sobre un pensamiento que sin duda Dios quiere hablar también a cada uno de nosotros.
Gálatas capítulo 1, verso 6, dice la Biblia: el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia, fue de los viajes que él reconoció, ese lugar donde se levantaron varias obras, y él escribe a esta iglesia, a estas iglesias, este mensaje. Dice así, hermanos, en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare el evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Quiero hablarles, hermanos, del evangelio verdadero. Necesitamos en este tiempo, queridos, como nunca, el evangelio verdadero. Es tan fácil, queridos hermanos, descuidarse e ir separado del evangelio falso, donde se promueve en varios lugares, queridos hermanos. Hoy en día, queridos hermanos, en todos lugares se ha proliferado la doctrina de los nuevos evangelios, de nuevos pensamientos, de nuevas corrientes, como las creencias de la nueva era, el misticismo. Hablamos el domingo un poco de lo que es el horóscopo, la adivinación, la brujería, el hinduismo, diferentes falsas doctrinas, queridos, aún, queridos hermanos, que están de alguna manera influenciando sobre la vida de la iglesia y de los hijos de Dios. Pero cual sea el origen, lo más triste, hermanos queridos, que nos está desviando de la verdadera salvación, que Él nos ha salvado de nuestros pecados, queridos hermanos. Y es tan fácil desviarse. No sé si en alguna oportunidad usted pudo ir a las playas, principalmente en una playa en el océano o en el Río de la Plata. Usted se entra en el agua, queridos hermanos, y cuando usted quiera acordar, usted deja las cosas acá al frente, y cuando quiera acordar, usted ve las cosas allá. Si yo estaba acá al frente, ¿cómo me desvié tanto sin darme cuenta? Y es que a veces en el agua, jugando, haciendo las cosas, no se da cuenta. Y a veces la vida cristiana, hermano querido, parece de esa manera. Nos desviamos tan fácil a veces de la verdad del Evangelio. El viernes, cuando enseñaba este segundo principio, hermano querido, de vivir la enseñanza, hermanos, usted sabe que el proverbio dice, para que nosotros podamos vivir la enseñanza de la palabra, dice el proverbio: átalas a tu cuello la misericordia, o sea, el amor y la verdad. O sea, para que de una manera, hermano, nosotros tenemos presente la importancia, hermano querido, de llevar siempre en nuestra vida la verdad. Porque, hermano, una vida no se construye por mentiras. Una familia no se construye con mentiras. Y la iglesia de Jesucristo no se construye, hermano, con mentira, con engaño o con falsedad. La iglesia de Jesucristo se construye con la verdad de que es el Evangelio. Y el apóstol escribe de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto, dice, se han alejado de aquel que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo que el apóstol estaba diciendo de la iglesia, mi hermano, estoy asombrado
me tienen desconcertado. Pablo ya había hablado a la iglesia de Galacia, anteriormente a la iglesia de Efesios, cuando él se despide en su segundo viaje misionero. Él les habla y allí trae una palabra profética sobre la vida de Pablo, porque le decían que le iba a acontecer en el futuro a Pablo, vendrán tortura, vendrá sufrimiento, aún su propia muerte le estaba hablando. Y Pablo le dijo allí al despedirse en directo, le dice: tengan cuidado por vosotros, porque de vosotros mismos se levantarán los rapaces, que no perdonarán al rebaño. Lo que Pablo estaba sorprendido, hermano, es que la iglesia se estaba dejando engañar fácilmente. Qué fácil a veces es engañarnos con un billete falso. A veces nosotros creemos que conocemos el billete que nos dan. En una oportunidad, una señora que estaba delante mío en el banco fue y pagó, y el banco República, yo no lo habrá hecho a propósito, a la señora desconocida, entrega el billete de $100. Yo veo que hay todo un movimiento. Claro, el movimiento era que el billete no era el verdadero. Y enseguida la llamaba a la señora: más usted para allí para cortar. O sea, pienso que querían información de dónde había salido ese billete. Pero muchas veces, hermano querido, para conocer realmente lo verdadero, tenemos que profundizar, hermano, en la palabra de Dios. Por eso el Pablo decía: me estoy maravillado, me tienen desconcertado de que tan pronto, porque Pablo hace poco había visitado todos estos lugares, había hablado de la esencia del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo como Salvador, y que tan pronto se estaban desviando. Así que, hermano querido, es muy importante por lo menos ver 4 principios para mantenernos en la palabra de Dios y en el Evangelio verdadero. El primer principio, hermano querido, el Evangelio verdadero no necesita añadiduras. No necesitamos añadir nada, porque los falsos, querido maestro, no andan negando abiertamente. Sí andan diciendo con mucha astucia o agregando cosas, querido hermano. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos ciertos requisitos. Hagamos ciertas cosas como para que nosotros podamos ser perdonados. Para que nosotros alcancemos el cielo. Para que nosotros tengamos una buena adoración para Dios. Aún en medio de las reuniones se agregan nuevas ceremonias, nuevas normas. Yo he visto iglesias, hermano, que empiezan a agregar tantas cosas. Han perdido, hermano, la esencia del verdadero evangelio. Y piensan que añadiendo cosas, la gente va a venir más a la iglesia. La gente se va a cambiar. A veces piensan que esos instrumentos que están usando, hermano querido, puede salvar hasta las personas. Y eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros vamos a profundizar. Hay solo un evangelio, querido, y es el evangelio de buena noticia. Es el único evangelio absoluto, que no tiene falsificaciones. Queridos hermanos, cuando habla, estoy maravillado de que tan pronto haya alejado de lo que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, mire lo que dice acá, diferente. Y la palabra diferente, querido hermano, el griego dice otro de un tipo diferente o otro del mismo tipo. ¿Se da cuenta, querido hermano?
quiere decir transformar en algo de carácter opuesto. Dice la Biblia: estoy maravillado de que tan pronto haya allegado y lo llamó por la gracia de Cristo para hacer un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y me encanta esta traducción, hermano, como que dice, otra traducción dice: me sorprende que se estén alejando tan pronto de Dios, quien en su amor y misericordia lo llamó a compartir la vida eterna, escuche, hermano, que da por medio de Cristo. O sea, la vida eterna que logramos, hermano, es por Cristo, ya que estando siguiendo un camino diferente que pretende ser las buenas noticias. ¿Se da cuenta? Están distorsionando. Pretende ser la buena noticia, pero no es el absoluto. Están siendo engañados por quienes fueron a alterar la verdad acerca de Cristo. Hermanos, el peligro de distorsionar este evangelio que hemos conocido, hermano querido, la Biblia lo condena. Es peligroso. La Biblia dice en el versículo 8, mire, dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os es anunciado, sea, dice la Biblia, maldito. En otra versión dice: sea condenado. Aquellos que distorsionan. Mire, más si aún, la Biblia que dice a la iglesia de Gata, más si aún nosotros. O sea, lo involucra a cada uno de la iglesia. No es que está diciendo más si aquellos que vienen de afuera, no, más si aún nosotros. O un ángel del cielo predica otro evangelio diferente, sea maldito. Que este púlpito sea un lugar para predicar el evangelio de Cristo y no un evangelio diferente. Empezamos a distorsionar el evangelio. Y uno dice: ¿cómo se puede distorsionar? Es muy fácil, querido hermano. La gente se manipula. La gente se puede llevar. Y dice: sí, no se puede estar así. Es así. Es muy fácil. Aún Jesús, cuando habló de sus seguidores, él se consideró, hermano, el buen pastor. Y él dijo: mis ovejas oyen mi voz. La oveja tuvo por un privilegio trabajar un tiempo en el campo, hermano querido. Es un animal muy indefenso. Usted lo lleva para cualquier lado. Usted agarra una oveja, va a cruzar una cañada, y usted le anima el caballo y le grita y hace ruido, y la oveja no va a pasar la cañada. Pero si usted logra agarrar una oveja, pasarla para el otro lado de la cañada y después lleva la manada hacia la cañada, todas las ovejas igual se tiran al agua. No miran ni el peligro, porque ven que hay otra oveja del otro lado. Y la gente en este mundo ha sido manipulada. No hace muchos años en Estados Unidos, David Corres, hermano, su nombre, que levantó la secta de Puerta del Cielo, estuvo siendo investigado por la Policía Federal de Estados Unidos, FBI, al punto que lo llevaron, lo acorralaron, hermano querido. Tenía, hermano, algún tipo de casa de campo, con templo, con todo. Y cuando llegó la policía, hermano querido, fue tarde.
porque dentro del mismo templo se prendieron fuego 54 personas y 21 niños, por una creencia de un pensamiento de una persona. ¿Cómo puede ser que 54 personas, 21 niños terminen, hermanos, prendido fuego porque una persona le implantó una creencia? Y por supuesto que no es la creencia de la palabra de Dios, totalmente ajena. Pero hoy, mi hermano, se distorsiona continuamente una moderna predicación del Evangelio. El Evangelio del éxito, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio que podemos sentarnos con Dios y hacer transacciones, hermano querido, comerciales. Yo te doy tanto, tú me vas a dar tanto. El Evangelio online, de sentirnos bien. Pastor, yo vengo a la iglesia porque me siento bien. Nadie me hace daño. Ojalá que hoy el Evangelio te pueda transformar, te pueda salvar y pueda cambiar tu vida. No solo para que te sientas bien, que te haga ver por la palabra de Dios los pecadores que somos. Y que necesitamos la salvación del Señor. El asunto, hermano querido, que hemos predicado el Evangelio sin compromiso. Y claro, cuando hay una predicación sin compromiso, donde el culto es todo online, hermano, pura alabanza, pura administración, puro, hermano, show en las plataformas, la gente va a montones. Pero si usted empieza a predicar el Evangelio, hermano, yo creo que este Evangelio también puede venir a montones. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no podemos ignorar la vida cristiana que hay tristeza. El Evangelio de Jesucristo no podemos ignorar que hay sufrimiento, que el Evangelio de Jesucristo nos ofrece la muerte. Hay cosas que no las podemos evitar en esta vida, pero sí, hermano, confío que Dios, en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza y en medio que nos toca morir, viene la posibilidad de parte del Espíritu Santo en nuestra vida para superarnos, para potenciarnos y para vivir una vida mirando al Señor sobre todas las cosas. Y Él nos va a dar la gracia si nos toca pasar el momento del valle de la sombra de muerte. Por eso, queridos hermanos, tenemos que seguir predicando el Evangelio verdadero. El tercer principio, hermanos, del verdadero Evangelio es que es el único que salva. Aleluya. El único Evangelio que salva. Si un día tú quieres ir al reino de los cielos, si tú quieres ir un día a la presencia del Señor, es el único camino. No hay otro camino. No hay un camino de buenas obras, no hay un camino de servicio en la iglesia, de tener buen compañerismo con el pastor, de tener buen compañerismo con los hermanos, de venir a la iglesia 33 o a la iglesia que usted asista. No alcanza. Necesitamos el perdón y la salvación de Jesucristo, que viene solo por los méritos de Jesús. Jesús dijo, el apóstol, allí decía también la Biblia dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único medio de nuestra salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único evangelio que se tiene que predicar en este lugar. No hay otro. Jesucristo es el camino.
Jesucristo nos va a llevar a la verdad. Y cuando yo miro el Evangelio de Jesucristo, hermano, nos habla de la muerte, me habla de la resurrección, me habla de la sepultura de Jesús y me habla de la ascensión de Jesús. Si usted lee la Biblia de Éxodo, de Génesis, Salmo, Malaquías, Apocalipsis, todo el Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio de Jesús son buenas noticias. Pero para apreciar la buena noticia, querido hermano, tú tienes que conocer la mala noticia. Y la mala noticia es que hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. Y el pecado me lleva a mí y a cada uno de nosotros a la condenación eterna. Y el único que te puede liberar del pecado se llama Jesucristo. Usted sabe que en el mundo que vivimos, la gente le encanta la mala noticia. Usted lo ve en los medios de comunicación. Jamás le van a poner un ejemplo bueno. Dígame la verdad. Le hablan de la guerra de Ucrania, de la guerra del Medio Oriente, de que se mató uno en Montevideo, que la guardan ahí en Buenos Aires. No le hablan nada positivo. Todo mal. Y cuando usted predica el buen evangelio, claro, hay reacciones. Miren lo que dice Efesios, se lo leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aleluya. Hermano, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y la bendición espiritual cual Dios nos bendijo se llama Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Vino a esta tierra, habitó entre nosotros, se hizo hombre, fue levantado en la cruz del Calvario por nuestro pecado, hermano querido. Resucitó al tercer día y ascendió y envió a esta tierra el bendito Consolador que es el Espíritu Santo, que vive ahora en cada uno de nosotros. La buena noticia no se trata de que hay mucha denominación. La buena noticia es que Jesús vino a esta tierra. La buena noticia es que Jesús es el Salvador. La buena noticia que es el poderoso. La buena noticia que Dios sigue siendo soberano. La buena noticia que Él es el Redentor. Mucha gente puede cantar. Podemos cantar todo el día, toda la noche, podemos predicar todo el día, toda la noche, podemos hacer obras, podemos levantar iglesias, podemos hacer tantas cosas, hermano querido, pero lo más importante de todo eso es el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio, hermano, que viene por la gracia de Dios. Dice la Biblia, hermano querido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, por el don de Dios. O sea, la salvación y el perdón, hermano, es el don de Dios. Es gracia de Dios, no es de nosotros, hermanos. Por eso, hermano, hemos sido llamados a esa bendita gracia. Y miren, dice el capítulo 2 del verso 1 de Efesios, me encanta, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aleluya. Aleluya. Él nos dio vida y nos hizo sus hijos, hermano. He escuchado mucho en este tiempo, hermano, que Dios no viene a buscar la iglesia católica, la iglesia evangélica. Hermano, no caigamos en el error. Él sigue viniendo a buscar una iglesia. Eso no es bíblico. Estudie la Biblia, hermano. Dios viene a buscar su iglesia. Y Él levantó su iglesia. Y así aquella conversación que tuvo con Pedro, hablando de dónde se iba a ir
la vida de los líderes se vive la enseñanza del verdadero Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. Últimamente he hablado con mucha gente, y va acá y va allá. Yo le digo que Dios te alumbre y te muestre cuál es la verdadera iglesia. Te abra los ojos. Hay muchas iglesias, hay muchos lugares, se predican un evangelio diferente, distorsionado. Pero el evangelio verdadero, hermano, es el único que salva. Es el único que te perdona. No somos todos la misma iglesia. Perdón. No todos creemos en el mismo Dios. Perdón, no es así. Hay solo un Dios. Hay solo un Salvador. Hay solo una iglesia. He escuchado predicadores, hermano, pero a muchos renombre decir cada barbaridad en el púlpito, hermano. Pero sigamos predicando el Evangelio verdadero. Hace unos días hablaba de la iglesia, de una iglesia de los hechos, hermano querido, que ellos dice que eran más nobles porque enseñaban cada día la Escritura. O sea, Pablo les predicaba, ¿y qué hacía la iglesia? Lo analizaba. Si Pablo todavía mira, hay que analizarlo a Pablo. Pero, hermano, no se coman todo lo que anda atrás. ¿Qué le puede hacer mal? Y cuando le hacen mal, se compone. Porque toda cosa que cae mal del estómago, hay una reacción. Y en la vida espiritual, cuando empezamos, el gran problema es que usted lo escucha una vez, lo escucha 2 veces, lo escucha 3 veces. Y cuando quiere acordar, hermano, lo que tanto parecía que no era tan malo, es bueno. Usted termina convencido que lo que la persona está diciendo está bien. Pero esto, hermano, es un patrón que se repite en todas las áreas. Por eso necesitamos volver nuevamente al verdadero Evangelio. Y el cuarto principio que le quiero hablar, querido hermano, que encarga también, hermano querido, es que el verdadero Evangelio produce cambios en la vida. Cuando usted, leíamos recién, y Él os dio vida, estando muertos en delitos y en pecado. Hermano, yo puedo entender quizás muchas cosas, pero sí tengo que entender que cuando yo vengo a Cristo, me arrepiento de mis pecados, ya no puedo volver a seguir haciendo el mismo. Yo tengo que empezar a cambiar. Quizás muchos de nosotros hemos hecho la oración de la salvación. Gloria a Dios. Ha conocido al Señor, el Señor lo perdonó, le dio un anillo nuevo, le puso una vestidura nueva. Precioso. Pero ahora comienza, hermanos, el camino de empezar la purificación, la santificación. Es un proceso doloroso, es un proceso de cambios. Pero realmente cuando conocemos a Jesús, empieza ese cambio maravilloso. Aleluya. El otro día hablaba con los matrimonios y le decía, mire queridos hermanos, venimos, o sea, cuando nos casamos venimos 2 personas de diferentes mundos. Mi esposa y yo éramos de diferentes mundos. Aunque nos queríamos, nos amamos, nos queríamos casar, todo estaba lindo, pero ella venía con una formación de una familia impía y yo también venía de una formación de una familia impía que sí había conocido a Jesús, pero le faltaba mucho todavía. Y teníamos que ahora unirnos en matrimonio, y cuando nos unimos en matrimonio dice que se casa es una sola carne. ¿Qué problema era? Porque los dos venimos de diferentes mundos y ahora hay que ser una sola carne. ¿Cómo hacen eso? Eso
de mi familia que mi padre me enseñaba cosas muy preciosas: ser pagador, ser responsable, ser trabajador, venir a la hora. O sea, me enseñaron muchas cosas, pero cosas que no me sirvieron. Yo tengo que dejarlo. Y mi esposa sin duda tuvo que hacer cosas. Y cuando nos unimos en una sola carne, empezamos, hermano, a edificar nuestro matrimonio. Porque es tan fuerte lo que nuestros padres nos transmiten para la nueva familia. Y es un patrón que se repite. He escuchado muchos matrimonios y dicen: no, yo ahora voy a casar, pastor. Sí, lo he escuchado. Y como tengo experiencia de varios matrimonios, hermano querido, pastor, yo he enamorado muy bien. Digo: no, que yo voy a casar, y yo no voy a casar a mi madre. Si no dejas que Cristo te cambie, y si no dejas que Cristo te libere, si no renuncias a tu hija vida, terminás siendo el mismo patrón de tus padres. Es triste, ¿verdad? Mi hijo, hermano, que hace tiempo ya no está más. Siempre le decía: mi padre, cuando me ata, me disciplina, me ata un árbol y me da con el cinto. Yo odio eso. Y lo visité cuando era joven, que lo perdonó a su padre, pero él se casó. Y sabe, cuando él se fue a casar, yo le dije: no hagas lo que hacía tu padre con tu esposa. Pero pastor, ¿qué me está diciendo? Si no dejas que Dios te sane, esa área de tu vida, tú vas a repetir el mismo patrón. No, pero empezó, hermano, un precioso matrimonio entre 6 años. Y cuando quiso acordar, el hombre, hermano, terminó pegándole a su esposa y terminaron divorciándose. Hermanos, el evangelio que predicamos tiene que traer un cambio real en nuestras vidas. Tiene que producir un cambio. Si yo era mentiroso, ¿ahora qué tengo que hacer? No miento más. Si yo era un ladrón, ¿qué tengo que hacer ahora? No robar más. Si yo miraba a las mujeres, ¿ahora qué tengo que hacer? No mirar a las mujeres. Me dice que miraba a los hombres, yo ahora. Es un patrón que tiene que, hermano, tenemos que decirle al Señor que Dios me cambie. Y tu matrimonio que estás formando tiene que empezar, hermano, con valores. Son preciosos tus padres hermosos, pero hay cosas que no te sirven. Y es tan fácil romper toda esa genética, toda esa formación que, hermano, porque nosotros aprendimos con qué en nuestro hogar. Por lo que nos dice nuestro padre. Yo le preguntaría a la joven, haría callar a todos y le preguntaría a la joven, a ver cómo aprende usted, por lo que dice papá o por lo que hace papá. Yo sé que todos los jóvenes no van a decir que está papá y mamá, pero me lo van a decir por lo que hace papá y mamá. Esa es la mayor enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos. No, pero yo le dije a mis hijos, yo les enseño, yo todos los días los siento acá y le digo 1 más 1 es 2. Pero cuando lo hace 1 más 1 es 3, y ahí está. Él no le quedó lo que vos le dijiste, lo que le quedó es que él vio. El evangelio que se predica, hermanos, es el evangelio que cambia vidas. En una oportunidad un predicador le llamó, un locutor de una radio importante lo llama y dice: bueno, si mañana o en esta semana voy a traer 100 personas que han cambiado su vida, yo creo en ese evangelio. Pasó sorpresa. Al otro día de la radio me haciendo gol. El locutor desapareció, se tuvo que aparecer otro locutor
preguntó porque había aceptado, habían hecho la audiencia y el tipo no quiso ni hacer el programa. Pero la radio ya tenía comprometido el programa. Y pasaron, hermanos, diciendo esa hora que estuvieron en la radio, dando testimonio, un testimonio, y no alcanzó, hermano, los 100 testimonios ahora en la radio por el cambio de vida que ha tenido, hermano, esa persona. Porque una persona que se encuentra con Cristo trae resultados, trae transformación de vida, aleluya. Me encanta la vida, aleluya. Estoy mirando la vida del endemoniado Gadareno, aquel hombre atado con un espíritu inmundo por legiones, ¿verdad? Que andaba en los criptos, andaba, hermano, se vestía una ropa indecorosa, andaba entre los sepulcros, pero un día se encontró con Jesús allí en Lucas, y dice que cuando se encontró con Jesús, aquel endemoniado Gadareno dice que tiene Jesús conmigo, hijo de Dios el Altísimo, te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadena y grillo, pero rompiendo la cadena era impedido por el demonio a lo desierto, y tremendo, una persona atada. Y preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no lo mandase al abismo. Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el gato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre que había salido del demonio sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y lo que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase. Jesús da la liberación. Jesús rompe las cadenas. Jesús destruye todo, hermanos, obra del mal sobre nuestra vida. Si hemos heredado una familia que tiene ejemplos malos, rómpalo en el nombre de Jesús. Mi padre esto, mi madre esto, me enseñaba esto, cómo tratar a mi esposo, cómo tratar a mi esposa, a mis hijos, no. Rómpalo en el nombre de Jesús y ponga como eje de centro ahora la palabra del Señor en su familia. Jesucristo vino a darnos libertad. Libertarnos del vicio, de la adicción, de cosas que nos tienen atados en este mundo. Y no podemos avanzar. Una persona, hermano, que tiene como eje la palabra del Señor, una persona que tiene como eje el verdadero evangelio, en poco tiempo se ve resultados. ¿Qué dice cuando usted al médico? El médico dice, bueno, mira, tiene que hacer esto, como está complicadito, en 3 meses te quiero ver. ¿Qué pasa si usted va 3 meses y sigue igual? Tratar así con gracia, usted no hizo nada. Vamos nuevamente a repetir a los 3 meses. Pero, doctora, yo quiero que me agarre. Usted se ve que no está haciendo lo que yo le digo. Cuando usted, hermano, hace la palabra de Dios, cuando usted no solo, hermano, la escucha, sino que la vive, la pone como eje. No es si usted lee tanto, si usted vino al Instituto Bíblico, aunque soy una persona, hermano, que motivo siempre la enseñanza, porque es muy importante, hermano, conocer la palabra, pero, hermano, el vivir la palabra del Señor siempre va a traer resultados positivos. Enseguida me doy cuenta, aquel está caminando el libro, aquel sí que lee, no solo lee, la está haciendo la Biblia. ¿Tiene defectos? Sí. ¿Tiene cosas que corregir? Sí. Pero hay necesidad de una persona, uno ve una persona sedienta, apasionada por Jesucristo, aleluya, que va avanzando como la tortuga, a pasito muy lento, pero va avanzando. Que tu vida pueda crecer. El mundo, hermano, siempre va a reaccionar mal con la transformación de las vidas. Que dice la gente acá, cuando le vieron, dice,
la multitud alrededor le rogaron que se marchase. Eso es mentira, de que se da, esas son cosas. Enseguida, hermano, van a reaccionar. Pero dice la Biblia, hermano querido, esto quiero volver nuevamente a Gálatas. Dice en Gálatas, hermano, tremendo lo que dice. Pues, ¿busco ahora a favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Acá no hay la idea, hermanos, de agradar a la gente. Pablo no buscaba el sensacionalismo. No buscaba que lo aplaudieran. No buscaba los lugares para que lo vieran en televisión. A veces el pastor no tenía televisión, pero no era sensacionalista. Él andaba mostrándose como una persona importante. Y si hoy había que mostrar algo, sería la vida de Pablo y la vida de los hombres de Dios. Pero cuando usted va a los lugares de las redes o a la película, o ve a un YouTube, usted mira una película de Pablo, una película de Jesús, y usted mira allí la cantidad de veces que se ven. Nadie le interesa. ¿Por qué? Porque siguen predicando el Evangelio de la verdad. Y el Evangelio de la verdad no es sensacionalista. No es darle a la gente. El Evangelio de la verdad requiere que usted y yo seamos transformados por el poder de Dios. Mucha gente hoy en día sigue atada en una iglesia, siguen acudiendo a los lugares de reunión y tienen cultos maravillosos de adoración, pero salen de la iglesia, viven su vida de pecado, viven su vida de engaño en el matrimonio, viven con sus hijos perdidos, viven con toda una fachada de ser cristianos, pero han perdido la esencia de lo que es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es el que sigue transformando la vida. Se cuenta de un hombre que estaba en prisión, vino el jefe, el encargado de seguridad, la semana que viene te va a venir. Muchas gracias. Entonces esa semana contó todas las cosas. Y bueno, cuando mientras estaba contando, decía, vamos a extrañar, porque fuera que nos cortaba el paz, fuera que nos lavaba el cabellón, fuera que nos mantenía todo esto. Dice, tan precioso. Dice, la verdad que te vamos a extrañar. Llegó el día que se iba. Entonces viene el guardia y le dice, bueno, mirá, te vamos a extrañar. La verdad que, qué persona, ¿no? Y para que le digan eso. Dice, pero te voy a dejar prendida de tu celda. Dice, porque quizá quieras volver. Dice, bueno, quizá vuelvo, dice, pero vuelvo con esta condición. ¿Y cuál es la condición? Si me compran un tractor nuevo. Suena medio jocoso de que suena volver porque le compran un tractor nuevo. Pero hermanos, hay gente que disfruta vivir en una casa. Tiene toda la herramienta para salir y sigue sentado en una casa de 4 rejas. Hay gente que se conforma en vivir una prisión espiritual. No debemos permitir, hermanos, que la religión nos esclavice. Podría hablar del legalismo también, que el legalismo muchas veces pone normas, esclaviza a las personas, esclaviza a los medios, pero Jesucristo no vino a transformarnos.
Sin transformación de vida no hay evangelio verdadero. No, pero esto va a la iglesia, esto, pero no alcanza. No alcanza, queridos hermanos. El evangelio verdadero es el evangelio que trae una paz. Y una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Puede estar pasando lo más difícil en mi vida espiritual. Puede venir una vida destrozada por el pecado, por diferentes consecuencias de una vida pecaminosa. Pero el momento que venís a Cristo, Él te transforma. Él te da paz. Él te da la gracia. Y tú te sientes libre. Libre de vivir una vida para Cristo. Ahora, queridos hermanos, ¿qué es lo que nos tiene atrapados? Jesús nos puede liberar. Es el Evangelio real. Por eso hablamos 4 principios del Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero no necesita añadir. El Evangelio de Jesucristo, hermano verdadero, es un asunto serio. No lo podemos negociar. El Evangelio verdadero es el único, hermano querido, que puede salvar al hombre y a la mujer. Y el Evangelio verdadero, hermano, es el único que produce transformación en la vida. Aleluya. Cuando escuchamos su voz. Por eso cantamos así: si tú me amas. Aleluya. Qué fuerte la voz del Espíritu Santo cuando nos habla. Cuántas cosas rompe la voz del Espíritu Santo. Solo escuchar, hermano, cuando Dios transformó mi vida, cuando Dios en el proceso, Dios me ha ido hablando, me ha ido seduciendo. Qué poderosa es la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano querido. Hoy tú puedas decirle al Señor: Señor, sí, quiero seguir escuchando tu voz. Quiero seguir escuchando el verdadero Evangelio. Que a veces no puede escuchar el Evangelio verdadero, pero es el único que nos hace bien. Es el único que te va a transformar y vas a lograr en tu vida espiritual un Evangelio de éxito. Una vida de éxito en el Señor. Cierra tus ojos de reverencia. Queremos orar por ti en esta mañana.